El ejercicio dice, la viga AB de peso despreciable descansa sobre los apoyos C y D, sin estar sujeta a ellos, ¿verdad? Sin que la viga esté sujeta, está apoyada nomás en los apoyos C y D. Determinar el intervalo de valores de P para que la viga permanezca en equilibrio. Bien, tenemos entonces esta viga que tiene un peso despreciable y está apoyada en C y en D. Tiene una carga en el extremo B de 240 newton y una fuerza P en el extremo A. Lo que quiere saber es qué valores puede llegar a tomar A de manera a que el sistema permanezca en equilibrio en esta situación. Bueno. Por condiciones del problema, evidentemente, estas reacciones pueden soportar la carga que se le aplique a la barra, ¿verdad? Porque si no nos diría hasta qué límite puede alcanzar. Entonces, la intensidad de las normales que va a tener en C y en D no son un problema. Lo que es un problema es la posible rotación de la barra. ¿Qué pasa si P es muy pequeño? Si P es casi insignificante, entonces la barra va a tender a volcar o a girar en sentido horario. Porque es el momento que produce esta fuerza de 240 newton. Si esto gira en sentido horario, la normal S se va a anular. ¿Por qué? Porque la barra va a tender a despegarse de C. Entonces, por más que tengan un leve contacto, la fuerza en C ya sería prácticamente cero, ¿verdad? Entonces, para el mínimo valor de P, la condición sería que la normal en C se haga cero. Ahora, lo opuesto ocurriría si es que P crece demasiado, porque en ese caso, al crecer mucho P, aumenta el momento que él produce y al aumentar el momento, esto tiende a girar en sentido antihorario. Quiere decir entonces que la barra se va a despegar de su apoyo D. Se va a despegar es una manera de decir, porque no va a llegar a despegarse. Estamos en la situación crítica entre que se despegue y que no se despegue, ¿verdad? Entonces, para el máximo valor de P, es la normal D la que se termina haciendo cero. Bueno, y a partir de ahí vamos a construir el DCL. El DCL es muy sencillo, no tiene realmente ninguna complicación. Tenemos la fuerza P, la fuerza de 240 newton y las dos reacciones, la normal en C y la normal en D. Como esto no está fijo, no puede tener más que esto, porque es solamente colocar encima de los apoyos. Es como los caballetes. Los caballetes, en el caso de la mesa, no están aferrados a la mesa, entonces no puede generar ninguna otra fuerza, ni un momento tampoco. Bueno, entonces, lo que podemos hacer acá es hacer una sola sumatoria de momentos, pero en este caso vamos a tener que hacer una sumatoria de fuerzas o directamente hacer dos ecuaciones de sumatoria de momentos. Como ya hice una sola ecuación, entonces en este caso voy a hacer dos ecuaciones para que vean cómo funcionaría eso. En el caso de que la normal en C se haga cero, para mí normal en C ya no es una incógnita. Entonces, en ese caso, a mí me conviene hacer sumar momentos en el punto D. ¿Para qué? Para que
el momento producido por la normal D, que tampoco conozco, se anule. Entonces, para el primer caso, voy a hacer sumatoria de momentos en el punto D, tomando antihorario positivo. Por un lado, tengo la fuerza P, que va a girar hasta el punto D, va a girar en sentido antihorario, entonces va a ser momento positivo. Y la distancia va a ser 3 metros más 5 metros, desde A de 8 metros. Entonces va a ser P por 8. Por otro lado, tengo el momento producido por esta fuerza de 240 newton, que va a girar en sentido horario hacia D. Entonces va a ser momento negativo. Y su distancia va a ser de 2 metros, desde B hasta D. 240 por 2 metros. Y eso va a ser igual a 0, porque la normal en C es 0 y el momento producido por la normal en D también es 0, porque la distancia es 0 en ese caso, ¿verdad? Entonces, el valor de P va a ser 240 por 2 dividido 8, es 60 newton. Ese es el mínimo valor de P. Ahora me voy al máximo. Para el máximo, normal de 0. O sea que la barra se despega en este punto. Entonces, me queda como incógnita la normal. Así que ahora lo que voy a hacer es sumatoria de momentos en el punto C, para deshacerme de esa fuerza. Y voy a tomar nuevamente P, ir en sentido antihorario, así que vuelve a ser positivo. Lo que cambia es la distancia. Desde P, desde el punto de aplicación de P, que es A, hasta C, hay 3 metros. 240 gira en sentido horario, por lo tanto hace momento positivo. Lo que cambia en ese caso es la distancia. La distancia de B hasta C son 7 metros. De ahí calculo mi máximo valor de P, que es 560 newton. Quiere decir entonces que P puede estar comprendido entre 60 newton y 560 newton. Ese es el intervalo de valores de P para el cual la barra permanece en equilibrio. Dice, un tablón homogéneo de longitud L y peso W sobresale de la cubierta de un barco una distancia L sobre 3. Eso es lo que sobresale de la cubierta del barco. Un pirata de peso 2 veces W, quiere decir que el doble del peso de la barra, es obligado a caminar sobre el tablón. Les pide calcular la máxima distancia que podrá caminar el pirata sobre el tablón sin caer del barco. La máxima distancia que puede caminar sin caer del barco. Vamos a suponer que esta es la cubierta del barco. Y el tablón está apoyado en la cubierta del barco. Con un tercio de su longitud fuera de la cubierta. Quiere decir que si la longitud del tablón es L, esto que está fuera de la cubierta es L sobre 3. Y el pirata lo que va a hacer es caminar por el tablón y queremos saber hasta qué distancia puede llegar a caminar. Vamos a suponer que llega a caminar hasta acá. ¿Cuál es esa distancia que puede caminar el pirata antes de que el tablón vuelque? Sin el pirata encima, nosotros podríamos calcular dónde está la normal. En el caso de que no esté el pirata encima,
yo tengo mi peso en el mismo del tablón. Entonces, para equilibrar, lo que hace la normal es ubicarse en la misma vertical. Ahora, a medida que yo coloque una carga, voy a trabajar con el extremo, ¿no? Igual esto funciona en cualquier caso. A medida que yo coloque una carga de este lado, o incluso puedo empezar por este lado. Si coloco una carga en este lado, lo que hace la normal para equilibrar el momento producido es correr desde de la misma vertical del peso, se corre a uno de los lados. En este caso se va a correr de este lado. ¿Para qué? Para equilibrar el momento que este produce. Este produce un momento antihorario, entonces la normal genera un momento horario para contrarrestar el momento producido por la carga que yo coloco acá. Como verán, toda esta mitad del tablón está dentro del barco. Entonces la normal puede irse sin problema a recorrer toda esta media mitad, a esa mitad del tablón, ¿verdad? Ahora, ¿qué si la carga empieza a actuar del otro lado? Si la carga empieza a actuar del otro lado, lo normal para contrarrestar esa carga va a tener que ir en la otra mitad. Y va a tener que correrse hacia ese lado a medida que esta carga o aumenta o actúa en más al extremo, que en este caso la carga no cambia, el pirata siempre tiene un peso constante, pero al caminar hacia allá va produciendo mayor momento, va aumentando. Y por lo tanto la normal tiene que ir cada vez más al extremo para contrarrestar eso, ¿verdad? ¿Cuál es el último punto en el que puede estar la normal? Como la normal es una fuerza de contacto, el último punto al que puede llegar es al borde del barco. Quiere decir que en ese momento el poder volcar. Si el hombre sigue caminando, si el pirata sigue caminando más allá de donde ya llegó, entonces el tablón va a estar queriendo volcar ya en esa situación. Ya estaría volcándolo si llega más lejos que de donde puede caminar. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Significa que de este extremo mi peso está en la mitad del tablón. La normal, cuando llegue al extremo, va a estar, desde este extremo va a estar a 2/3, porque si este es 1/3 de L, este va a ser 2/3 de L. ¿Verdad? Este es un medio de L. Y lo que queremos saber es hasta qué distancia pudo haber llegado el hombre. El hombre tiene una carga de 2 veces el peso del tablón. Bueno, entonces yo voy a hacer sumatoria de momentos con respecto a este extremo, ya que todas mis distancias están dadas con respecto a ese extremo. Antes de hacer mi sumatoria de momentos, como voy a necesitar la normal, puedo hacer mi sumatoria de fuerzas. Mi sumatoria de fuerzas en el eje Y, que va a ser igual a 0, va a ser normal, positivo para arriba, considero. Normal menos el peso del tablón menos el peso del pirata. Quiere decir que la normal va a ser 3 veces el peso del tablón. Y por otro lado, hago mi sumatoria de momentos. Con respecto a este extremo, que voy a llamar O. Extremo O. Igual a 0. Entonces, el peso del tablón gira en sentido horario, por lo tanto va a ser momento negativo. Y su distancia es 1/2 de L. La normal gira en sentido antihorario, por lo tanto va a ser momento positivo y su distancia es 2/3 de L. Por último, el peso del pirata gira en sentido horario, por lo tanto va a ser negativo y su distancia es justamente X, que es lo que queremos calcular. Ahora, como la normal es 3 veces el peso, voy a tener 3W por 2/3 L, y esto ya voy a pasar al otro lado
sumando al 0, ¿verdad? Porque es la X la que me interesa. Como la W está en todos los términos, puedo simplificar. Me queda entonces, simplificando acá me queda 2L menos 1/2 de L. Entonces con 3 se simplifica, queda 2L menos 1/2 de L. Igual a 2X. 2 menos 1/2 es 3/2. Y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Quiere decir entonces que X, que era la distancia que podía caminar el pirata antes de que el tablón pierda equilibrio, es 3/4 de la longitud de todo el tablón. El ejercicio dice, un bloque de altura B y ancho A descansa sobre una superficie horizontal rugosa, quiere decir que hay rozamiento. Una fuerza horizontal se aplica al bloque a una altura h. Determinar el valor del coeficiente de rozamiento estático con la condición de que el cuerpo deslice y vuelque al mismo tiempo. O sea que los dos equilibrios tienen que llegar al mismo momento, a su límite, tanto el equilibrio de traslación como el equilibrio de rotación, para que deslice y vuelque al mismo tiempo según la condición del ejercicio. Entonces tenemos un bloque de altura B y ancho A. Tenemos una fuerza horizontal F aplicada a una altura H. Esto está sobre una superficie horizontal rugosa, cuyo coeficiente va a ser mu sub S. Bueno, esa es la situación que nos da el problema. Vamos a hacer nuestro diagrama del cuerpo libre, que es muy sencillo, es un bloque nada más. Así que vamos a tener el peso del bloque, la fuerza F y la normal. La normal, para que el cuerpo esté al punto de volcar, tiene que ir al extremo. ¿A cuál de los extremos? En este caso, si yo empujo hacia allá, el bloque va a querer volcar hacia la derecha. Así que la normal tiene que ir a ese extremo. También está la fuerza de rozamiento, porque nos decían que era rugoso. Si empujo hacia allá, la fuerza de rozamiento va a ser opuesta a eso y va a ser hacia la izquierda. Entonces, vamos a ver cuál sería la condición entonces primero para el deslizamiento. Para que el bloque esté a punto de deslizar, ¿qué necesito? Que la fuerza de rozamiento sea máxima. Eso hace que esté a punto de deslizar. Entonces, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Fuerza ahí en el eje X, F menos la fuerza de rozamiento. Donde la fuerza de rozamiento es mu sub S por la normal. Por otro lado, sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. ¿Quiénes son las fuerzas en el eje Y? La normal y el peso. La normal menos peso igual a 0. Así que la normal es igual al peso. Y si esto sustituyo en mi ecuación 1, voy a tener que la fuerza es mu sub S, coeficiente de rozamiento, por peso. Esa entonces sería la condición, el valor de la fuerza para que el cuerpo esté a punto de deslizar. Ahora, ya conozco todas, ¿verdad? En el punto O se anula la normal y la fuerza de rozamiento. Las dos pasan por ese punto. ¿Quiénes quedan? Queda el peso, que va a girar en sentido antihorario, va a ser momento positivo. ¿Y a qué distancia? A la mitad del ancho, ¿verdad? Entonces, va a ser W por A sobre 2. Y F, que va a ser momento negativo, porque va a girar en sentido horario, está a una H, decía el problema. Entonces a la distancia de F hasta el punto O. ¿Cuál era el valor de F? F era mi del peso.
Entonces, reemplazando eso dentro de mi ecuación, voy a pasar F por H al otro lado sumando, ya que son los dos únicos términos. Y reemplazando eso, reemplazando el valor de F, va a ser mu sub S por el peso. Quiere decir que esta tiene que ser la relación. Mu sub S tendría que ser igual a sobre 2H para que el cuerpo esté tanto a punto de deslizar como a punto de volcar. Las dos situaciones se estarían dando al mismo momento si es que la relación entre el coeficiente de rozamiento y la ubicación de la fuerza y las dimensiones del bloque mantienen esa relación.